Pues como ya lo explicaron mis compañeros, es bien importante entender las diferencias y las similitudes de lo que es el COVID-19 y la influenza. Ellos ya lo explicaron ampliamente, nosotros vamos a hacer un pequeño resumen. Y bueno, concluimos diciendo lo siguiente. Dentro de las similitudes que existen entre COVID y la influenza, tenemos la fiebre, ¿no? La fiebre ya quedamos que puede ser de 38 a 40 grados y en ambas vamos a encontrar la misma fiebre. El dolor de cabeza, ambas tienen dolor de cabeza que va de moderado a intenso. El dolor muscular y el dolor de articulaciones también se presentan en las dos. De repente puede ser hasta incapacitante. La dificultad respiratoria pues es un síntoma que se da como una complicación en ambas. La neumonía también es una complicación de ambas y bueno, las dos pueden llevarnos, si no se cuida o no se atiende bien, pueden llevarnos a la muerte. La prevención es la misma para las dos. Los protocolos de seguridad que ya hemos hablado tantas veces, como es el uso de nuestro equipo de protección individual, lavado de manos, la sana distancia, todo lo que ya conocemos hay que seguirlo aplicando para las dos. Y ahorita hay que reforzarlo más. Bueno, dentro de lo que son las diferencias, entonces concluimos que son unos puntos bien importantes. El inicio de los síntomas es importante. En el COVID, los síntomas se inician de 5 a 7 días, pero también pueden aparecer los síntomas a los 14. De ahí que, bueno, es una evolución no muy rápida. Es muy lenta la evolución de estos síntomas, va siendo muy lento, ¿no? Que puede ir de los 5 a los 14 días. En la influenza es una evolución brusca. Vamos a tener la presencia brusca de estos síntomas y van de 1 a 2 días, ¿sale? Otra es pues, el escurrimiento nasal. El escurrimiento nasal en el COVID casi no se da, son casos muy raros. Se puede dar más adelante, pero casi no. Sin embargo, en la influenza, el escurrimiento nasal es uno de los datos importantes y por los que nos damos cuenta que empezamos con un problema. La tos en el COVID ya quedamos que es una tos seca que molesta. Puede haber dolor de garganta, pero la tos es seca. La sequedad de la garganta es lo que nos provoca y nos lleva a pensar en el COVID. La influenza no, la influenza tiene una tos productiva, es decir, que es una tos con moco, que se puede ir formando la flema desde el principio. Y esa es una diferencia. La pérdida del sentido del olfato y del gusto es bien importante, también es una gran diferencia. En el COVID se va a presentar en cualquier etapa de la evolución de la enfermedad y es característico que muchas veces podamos tener falta de olfato y de gusto y sea el único síntoma que tenemos, no tenemos otra cosa. Sin embargo, en la influenza no tenemos esa pérdida, a menos que sea una complicación. Si después de 4 o 5 días con la gripa puede ser que nos aparezca, ¿no? Pero la gripa fue importante y ya detectamos el síntoma al principio. La saturación de oxígeno, otro dato importante. En el COVID puede haber saturación de oxígeno en las etapas tempranas de la enfermedad y esta va a ser una desaturación del 90%. Eso nos lleva a pensar en COVID. Sin embargo, la influenza no tiene desaturación de oxígeno, a menos que ya evolucione a una neumonía con una insuficiencia respiratoria grave, entonces ahí sí es como vamos a tener ese problema. Otro importante es la duración de la enfermedad. El COVID, la enfermedad puede ir de 21 a 28 días. Y en la influenza no, la influenza es de 3 hasta 5 o 7 días. Entonces eso es importante. Si tenemos síntomas de más de 10, 15 días, bueno, pues entonces tenemos que pensar en COVID, ya no en una influenza. Eso es bien importante. Otros datos importantes que tenemos, bueno, la temporada también va a diferenciar esto. Por eso es que ahorita tenemos la preocupación porque se está juntando. Si hablamos de la temporada en el COVID, bueno, ya vimos por experiencia propia que se da en cualquier etapa y en cualquier temporada del año. Todo el año tuvimos los contagios. Sin embargo, la influenza solamente se da en una forma estacional que es entre otoño y el término del invierno. El tratamiento, bueno, el tratamiento es algo que también se diferencia.
Para COVID, los médicos hemos estado utilizando la terapia de acuerdo a nuestro conocimiento y de acuerdo a nuestra actualización. Entonces, lo hacemos por experiencia y por actualización, ¿no? Compartiendo información con otros médicos para poder establecer o tratar de establecer un patrón adecuado y seguir un lineamiento para la mejora de nuestros pacientes. En la influenza no, en la influenza ya tenemos que es un tratamiento que se da sintomático y que lo venimos manejando de mucho tiempo atrás. Bueno, vamos a ver la vacuna. La vacuna de la influenza, pues es una vacuna que ya está establecida. Y el doctor les hablaba hace rato que hay que vacunarse, se sugiere vacunarse. Si tú estás vacunado, pues es importante porque le dices al médico, yo tengo la vacuna, pues descartamos influenza, ¿no? Aparte que pues no se nos va a complicar el que tengamos COVID y podamos tener influenza porque puede ser que ocurran las dos cosas a la vez. En el COVID, bueno, pues sabemos que las vacunas están en la última etapa o fase, que es la fase 3, la experimentación, pero no vamos a tener una vacuna ahorita a corto plazo porque tenemos que entender que la vacuna debe ser segura para toda la población. Y para toda la población nos referimos que estamos hablando de grupos de edad, estamos hablando de personas vulnerables. Que la vacuna me tiene que hacer bien a mí, que lo mismo le tiene que hacer bien a una persona que tiene alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, adultos mayores, menores de 5 años. Entonces debe hacerse un consenso para que sea una vacuna segura para toda la población. Entonces por ello, pues en un corto plazo no vamos a tener esa vacuna. Entonces de ahí que nos dimos a la tarea de darles esta información, esperamos que les sirva. Si en algún momento tienen dudas, pues regresen el video, vayan viendo diferencias, similitudes y lo importante, no se automediquen, siempre chequen con un personal de la salud, alguien capacitado, no se esperen a que sus síntomas se compliquen. Sigámonos cuidando y créanme que tenemos hoy la esperanza de que el virus ha ido debilitándose poco a poco, pero no hay que echar las campanas al vuelo. Sigamos tomando medidas adecuadas y eficientes como hasta ahora. Veamos el ejemplo de Europa, que tiene un rebrote, pues porque relajaron las medidas, la gente desea de usar el cubrebocas, que es la parte más importante que les hemos venido diciendo. Entonces, por favor, cuídense mucho para que nos cuidemos todos. Muchas gracias.